Hola, este es el segundo video que explicaré los enunciados en el video número 1 de introducción, donde se mencionaron algunos conceptos como formato tabular, formato correcto, Power Query, Power Pivot, Power BI y el mismo Excel, respecto al funcionamiento y el uso de las planillas de cálculo y para el análisis de datos. Antes de comenzar a hacer algunos comentarios, primero, este video lo voy a publicar en Facebook, pero a lo mejor con un enlace a YouTube. Eso dependiendo del tamaño y del tiempo que demore este video, ya que Facebook tiene algunas limitaciones. En cambio, se podría pasar a YouTube y no tener ese problema. Eh, Segundo, comentar que el fin de todo esto es mostrar la herramienta de Power Query, que como se mencionó en el video anterior, está ahí, se puede usar, pero muchos usuarios no la conocen o si lo conocen no manejan muy bien las herramientas. Entonces la idea es ayudar a esas personas a quienes les pueda interesar. Y el tercer comentario, se entiende que no todas las personas tienen algún tipo de interés en esta materia, pero a los que sí les interesa se les entrega este material en caso de que les pueda servir, ya sea para mejorar su nivel de Excel, conocer otras herramientas, en fin. Entonces, si comenzamos explicando primeramente lo que es el formato tabular que se mencionó. Lo que pasa es que las personas, los usuarios de Excel, generalmente trabajan con formatos personalizados. Cada persona, cada empresa genera sus propias planillas y genera su propio formato. Es decir, por ejemplo, lo que ustedes ven en pantalla es generalmente uno de los tantos o miles formatos que se pueden generar, donde ustedes ven que aparecen ahí dos sucursales, la sucursal número 1, la sucursal número 2 para el año 2020. Tenemos también los meses, enero y febrero, y tenemos los productos, las cantidades y tenemos los vendedores. O sea, toda esa información está resumida en ese rango que es bastante entendible. Si uno lee de arriba hacia abajo, sabe que es la sucursal número 1, está separado por columnas enero y febrero, están los vendedores, están los productos y se sabe cuánto vendió cada vendedor de cada producto y aparecen los totales. Y así también para la sucursal número 2. Ese formato que se ve en pantalla es muy utilizado, no exactamente el mismo, pero en cierta forma muchas personas hacen eso y empiezan a generar gran cantidad de información. Esto es un ejemplo muy sencillo. Las ventas de los productos estamos hablando de miles o millones. Entonces, cuando se empiezan a generar muchos datos y se empieza a trabajar con este tipo de formatos, el análisis posterior es el que se dificulta. Entonces, para solucionar ese problema hay que hacer un proceso de transformación. Y ese proceso de transformación requiere cargar datos, transformarlos en sí y después, primero, extraer datos, mejor dicho, conectarse a una fuente, que puede ser una base de datos, una página web, y después transformar los datos, segundo paso, y tercer paso, cargarlos o exportarlos a alguna parte donde puedan ser analizados o uno mismo hacer el análisis. Entonces, resumen, paso 1, extracción, paso 2, transformación y paso 3, carga de datos o exportación de datos. Entonces, este formato como está así actualmente en pantalla es entendible, pero dificulta el análisis. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un análisis más automático, donde no tuviésemos que estar cada vez que queremos hacer algo, para ello existe una herramienta en Excel que son las tablas dinámicas. Entonces, si quisiéramos hacer una tabla dinámica con este rango, con estos datos que están aquí en esta forma, si lo intentamos hacer, ponemos la tabla dinámica y vamos a seleccionar el rango. Yo quiero todo esto, es lo que yo quiero analizar. Me va a generar un problema, me va a decir que la forma que tiene no es correcta, no la puede analizar. Por lo tanto, ya tengo un problema. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero hacer un consolidado? Que esa palabra es muy utilizada en la empresa. Es consolidado por mes, por vendedor, por producto, por año, por semestre, por lo que sea. Entonces, ¿qué pasa si quiero hacer un consolidado? Aquí empiezo con problemas de
automatización, digamos, respecto a lo que es la planilla. No puedo hacerlo automáticamente, sino tendría que hacerlo manualmente y estar trabajando quizás horas para poder llevarlo a un formato el cual me pueda hacer más fácil el análisis. Entonces, este formato en sí, que es un formato personalizado, digamos, porque como cualquier persona lo puede trabajar de la manera que estime conveniente, repito, no es el más adecuado. Entonces, ¿cómo debería, eh, cómo debería ingresarse la información a una planilla? Las bases de datos trabajan de esta forma. Igualmente, las bases de datos, por ejemplo, trabajan con tablas, trabajan con campos, trabajan con registros. Y cada vez que se ingresa un dato a una base de datos, el registro que va ingresando, se va ingresando, depende de la configuración, va quedando siempre en el primer lugar y van bajando el resto o se va añadiendo al último lugar, pero en formato de tabla. Un registro a la vez, debajo, debajo, debajo y así se va añadiendo. Entonces, si vemos esta imagen, esta hoja, esto es lo más parecido al formato tabular, o de hecho es como el formato tabular donde cada factor se encuentra en una columna. Porque si nos fijamos acá, podemos identificar varios factores. Tenemos el año, tenemos la sucursal, tenemos los meses, tenemos los vendedores, tenemos los productos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 factores, los cuales nosotros deberíamos tener de esta forma. La fecha en una pura columna, el mes en una pura columna, la sucursal en una pura columna, y así para producto, vendedor y venta. Entonces, esta forma, este formato tabular, ya permite realizar una tabla dinámica y obtener algunos resultados. Por ejemplo, ahora sí puedo insertar una tabla dinámica, le voy a decir en una hoja nueva, y aparece y acá yo agrego los campos, los que sean necesarios. En este caso ya tengo realizada la tabla dinámica y puedo obtener estos resultados donde tengo, por ejemplo, yo puedo responder cuáles son las ventas por sucursal y los vendedores por sucursal. Entonces están acá, se pueden hacer los gráficos, se pueden eh, mencionar los datos que corresponden y, y facilita el análisis. Ahora, las situaciones que se pueden dar son muchas, son variadas situaciones las cuales nosotros podemos encontrar. Por ejemplo, vamos a suponer también que tenemos esta tabla, o mejor dicho, este rango, no está hecho como tabla. Hay que mencionar una, un alcance. En las tablas en Excel, no todo lo que figura en pantalla que tenga forma como tabla, no es una tabla. Eso es simplemente un rango. Para Excel, tabla es cuando el rango al cual yo estoy haciendo alusión, en este caso aquí, tiene el formato de tabla. O si no, Excel no lo considera como tal, simplemente lo considera como un rango. ¿Y cómo sé yo cuando un rango o algo que yo selecciono está en formato de tabla? Tengo dos opciones. Una, si pincho acá, aquí debería aparecer acá arriba una opción que dice diseño de tabla, o también puedo ir a datos, perdón, a fórmulas y en administrador de nombres. Aquí deberían aparecer, si está en formato de tabla, debería decir tabla. La tabla tanto, con el nombre que corresponde. En este caso es solamente un rango. Entonces, para el ejemplo, vamos a suponer que tenemos este rango de 2022, enero, sucursal 1, en una hoja. Generalmente esto se hace así, o mucha gente lo hace así. Tenemos enero, tenemos febrero en otra hoja, para la sucursal 1, tenemos enero para la sucursal 2 y febrero para la sucursal 2. Entonces, lo típico, llega el jefe y nos pide el consolidado. Mándame el consolidado de la semana, del mes, del trimestre, de las ventas, del producto, de los costos, de lo que sea. El consolidado para poder ver cuánto es el total de costos, cuánto es el total de ventas, cuál es la proporción, cuál es la rentabilidad, pero para eso necesito los costos totales, las ventas totales, etc. Entonces, ¿qué es lo que hacemos?
el consolidado, ¿cierto? Entonces, generalmente se hace esto así. Bueno, entre paréntesis, voy a tratar de explicar de la forma más simple y de la forma más sencilla estas cosas con un lenguaje lo más simple posible, no tan técnico algunas veces, para que se entiendan a qué me estoy haciendo referencia. Entonces, vamos a suponer el escenario. Tengo ciertas hojas de enero sucursal 1, febrero sucursal 1, enero sucursal 2 y febrero sucursal 2 y tengo que hacer el consolidado. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Consolidado. Falta una N ahí. Ahí. ¿Y qué hacemos generalmente nosotros? Decimos es fácil, porque lo único que tenemos que hacer es copiar y pegamos. Entonces después voy copiando debajo de del primer rango que pegué ahí, copio, pego, copio y pego. Y acá yo puedo hacer una autosuma. Y esa es la venta total. Entonces yo puedo decir, ahí está el consolidado, aquí están todos los productos, ahí están todas las indicaciones respecto a los vendedores, respecto a la fecha, respecto al mes y tengo el total. Ya, ok. ¿Y cuánto vendió cada vendedor? ¿Y cuánto vendió cada sucursal? ¿Y por mes cuánto se vendió? Entonces ahí ya empiezo a trabajar otras cosas y puedo utilizar algunas fórmulas. Por ejemplo, contar si, cuéntame eh, si el vendedor es nombre María. Cuéntame si el vendedor es el nombre Juan y le hago un contar si conjunto y establezco todas las sumas, todo lo que diga María y que me sume todo lo que donde dice María. Lo puedo hacer y puedo empezar a trabajar y hacerlo manualmente. Se puede hacer. El problema está, el problema, ¿dónde empiezan a suceder y empiezan los dolores de cabeza, en cierta forma, con esto? Es cuando estos son datos digamos, del pasado. Y me dicen, ¿sabes qué? Hubo un error en la planilla del enero de la sucursal 1 y no eran 300.000 en esa celda, sino eran 500.000. Consolidado. Me voy acá y sigue siendo 300.000. Voy a actualizar todo y no cambia. Y acá se agregaron, no sé, vamos a agregar solamente un producto del 2022, febrero, S1, producto, vamos a utilizar el mismo producto, el mismo nombre y el monto de 100. Entonces, esto estaba en el febrero sucursal número 1, debajo de 277, aquí. Entonces, no aparece. Aunque yo dé a actualizar todo, no aparece. ¿Por qué? Porque no hay un nexo. No hay una comunicación entre esos rangos. Entonces alguien podría preguntarse, ¿y si transformamos esto a tabla? ¿Podría suceder que se actualice cuando yo modifique acá? Que el consolidado se me vaya automatizando y no estar haciendo a mano. Claro, en este caso es solamente un registro, pero como les dije, cuando hay cientos de miles de registros y son 40, 80 o quizás más valores los cuales se agregan diariamente o quizás mucho más, ahí el trabajo se hace arduo. Ahí quizás son horas y horas de trabajo para poder actualizar a mano este consolidado. Y eso se hace mucho en las empresas. Hoy mucha gente trabaja así. Entonces, como dije, alguien podría preguntarnos o decirnos ya, ¿y qué pasa si esto lo transformamos a tabla? Ya no es rango. ¿Podrá automatizarse? ¿Podrá actualizarse solo? Veamos. ¿Qué pasaría si esto lo transformamos a tabla? Antes vamos a volver al original, vamos a retroceder un poco.
no tanto. Ahí, no tanto. Ok, entonces 300, ok, está ok. Ahí volvió al original. Entonces ahora, ¿qué pasaría si esto ya no es un rango, lo transformamos a tabla? Recuerden que la tabla es un formato tabular que Excel reconoce y utiliza como para hacer los análisis o las tablas dinámicas. Es mucho más fácil trabajar el análisis con tablas que rangos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo hacemos para transformar esto en tabla? Es simple. Nos posicionamos sobre algún rango, el que estimemos conveniente, y nos vamos a inicio y dar formato de tabla. Aparece el formato que nosotros queramos, nos pregunta si la tabla tiene encabezado, sí, reconoce automáticamente el rango y le damos a aceptar. Y fíjense que se activó acá arriba el diseño de tabla y aparece el nombre, que nosotros le podemos cambiar el nombre. Lo vamos a dejar tal cual, tabla 1. Febrero hacemos lo mismo. Tabla 2. Enero sucursal 2 hacemos lo mismo. Febrero sucursal, enero sucursal 2, febrero sucursal 2. Y hacemos lo mismo. Entonces ahora ya estas son tablas. Y si nos vamos a fórmula, administrar nombre, como les decía, aparece en el administrador de nombre, aparece lo que es tabla. Aparecen y tienen esa figura. Es una figura que tiene un encabezado gris. Porque aquí dice tabla 4 porque se llama tabla 4, pero si la tabla 4 se llamara febrero, aquí diría febrero. Entonces, ¿cómo identifico que es tabla? Una, por el dibujo, por el icono, que tiene una cabecera gris. Y, como les dije, porque se activa la pestaña diseño de tabla. Ok, entonces ahora vamos a hacer el consolidado. Este lo vamos a borrar y vamos a hacer algo nuevo. Con las tablas, ya en este caso. Bien, vamos a copiar, que es lo que haría una persona para hacer un consolidado. Vamos a pegar. Y fíjense, cuando es tabla, aquí aparece en la última celda, en la última fila, con la intersección de la última columna, aparece un cuadrito ahí. Es verde, si no me equivoco, o medio verde, y eso indica que también es una tabla. Entonces, pegué enero, ahora voy a... Y todo lo que se agregue aquí abajo lo considera como tabla, lo inserta a esta tabla. Entonces, ahora no necesito el encabezado, simplemente necesito los datos, voy a copiar, voy a enero, perdón, a la tabla, pego. Pegué... ¿Cuál pegué primero? A ver... parece que ese no va ahí. Ese no va ahí. Porque acá tengo enero sucursal 1, febrero, ahora sí, febrero sucursal 1, enero sucursal 2, y febrero sucursal 2. Sucursal 1, sucursal 2. Y le cambiamos el nombre al típico nombre consolidado. Ok. Entonces, la pregunta era, anteriormente no era una tabla, Excel no lo reconocía como tabla, era un rango. Copiamos esos rangos, los anexamos en cierta forma. Anexar es apilar, es poner uno sobre otro. Y modificamos algunos valores acá. Por ejemplo, dijimos 300 y le pusimos un valor y actualizamos, y lo que veíamos era que no hay ningún efecto acá. No había ningún efecto. Entonces, si quiero modificar y quiero cambiar los datos, tengo que ir haciéndolo a mano. Entonces, veamos acá, se produce algún efecto. Le voy a poner 500, es el primer valor.
de la tabla y me voy al consolidado y le voy a dar un actualizar, porque vemos que ya no cambió, ahí solo actualizar, y tampoco lo hace, aunque sea una tabla. En este caso no lo actualiza porque no hay un nexo, no están conectados ni siquiera internamente como para decir, oye, si hay un cambio acá, hazlo allá también. En este caso no. Entonces, ¿cómo mejoramos esta situación? Porque nos imaginamos que en este caso son 3 4 tablas y pequeñas, pero cuando son muchas tablas o de gran cantidad de registros, de cientos, de miles, y hay muchos movimientos y se van agregando datos. Por ejemplo, en la última, aquí, que es 1.000.000, que ese millón está aquí, y vamos a agregar un valor acá. Esto va a ser 9 del 1 de 2022, febrero, S2, el producto 5, mismo nombre, y aquí le vamos a colocar 2 millones. Si vamos al consolidado y le vamos a actualizar todo, no hace nada, porque no hay como dije, una conexión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para mejorar esta situación? Ahí es donde entra a jugar Power Query. Ahí es donde se utilizan estas herramientas de transformación de datos que me van a ayudar y me facilitan enormemente este trabajo, porque lo puedo hacer, sí, a mano, lo puedo ir haciendo, pero me quita mucho tiempo. Quizás son horas de trabajo cuando son muchos datos. Entonces con Power Query lo que va a hacer, se va a conectar a cada uno de estos, a cada una de estas tablas, va a anexar esas tablas, nosotros lo vamos a hacer, vamos a anexar y vamos a hacer el consolidado, pero trabajando con Power Query. Cosa que cuando el origen, que esto se llama origen, suceda algún cambio, en el consolidado automáticamente suceda. Es decir, vamos a colocar acá, para que se entienda lo que hace. Origen, Power Query, consolidado. Eso es lo que hace. Entonces, Power Query se conecta a un origen de datos. Se realiza la transformación y se cargan los datos llamados, y nosotros que lo vamos a llamar consolidado. Entonces, cuando en este origen se produce algún cambio, Power Query, como está conectado con esto y Power Query está conectado con el consolidado, automáticamente realiza esos cambios y actualiza ese consolidado. Lo único que tengo que hacer es venir acá, actualizar todo, y este origen, como dije, ¿qué puede ser? Puede ser un Excel, puede ser una carpeta completa, puede ser una base de datos, puede ser una web, entre otras cosas. Entonces, si me conecto, por ejemplo, como lo vamos a hacer con el ejemplo de la Municipalidad de Melipilla, en este caso el origen va a ser una web. Me voy a conectar desde Power Query, me conecto con la web, transformo los datos y hago un consolidado. Entonces, si en la web llegasen a ver algún movimiento, algún cambio, se va a reflejar en el consolidado. Ahora, esto, ¿cuántas veces lo hago? Una vez. ¿Cuándo es necesario hacerlo por segunda vez? Cuando existen cambios en las estructuras. Por ejemplo, si esta es la forma correcta, que todos los meses o todos los días me envían esta tabla y tiene siempre el mismo formato, tiene siempre los mismos nombres, los mismos encabezados, y los mismos, cuando digo mismos, tienen que ser exactamente iguales. Power Query es sensible a lo que es minúscula con mayúscula, porque si me envían una tabla un día que dice mes con minúscula y el otro día, no, que lo voy a corregir, le voy a colocar mes con mayúscula, no se va a conectar, porque va a decir, esa es otra columna que yo no la reconozco desde el origen. Entonces, hay algunos requisitos sí que tiene Power Query que es muy exquisito en ese sentido de la sensibilidad, de tienen que ser los nombres exactamente iguales, e idealmente el tipo de dato
que exista en cada columna, en cada celda, también tiene que ser idealmente el mismo, o si no va a generar alguna inconsistencia. Pero esa es la idea. El origen, que nosotros puede ser cualquiera, vamos a Power Query, lo conectamos, lo procesamos, lo trabajamos, lo transformamos, que aquí viene, esta es la etapa de extracción, aquí viene esto en sí, la etapa de transformación, y después la etapa de carga que lo mandamos a una planilla, o a una tabla dinámica, lo que sea. Entonces, ese es el movimiento. Entonces, espero que en este primer video, con respecto a los formatos personalizados, haya entendido que el formato personalizado, aunque sea bastante entendible, no facilita el análisis, sino genera alguna inconsistencia, algunos problemas. La idea es trabajar con tablas en formato tabular, que esto es una tabla y esto está en formato tabular, lo cual puede llegar o nos puede llevar a unos resultados más rápidos y mejores. Y también repetir que, aunque sea también tabla, que es la idea de trabajar con todo esto, el tema es que cuando unifico varias tablas o unifico rangos, también pueden ser, que se transforman en tablas mediante el Power Query, y quiero hacer un consolidado, no se actualiza eh, automáticamente, tendría que hacerlo a mano y eso es mucho tiempo. Entonces, espero que se haya entendido primera parte, este es el segundo video, pero es la primera parte del, del trabajo con Power Query. Así que en los próximos videos vamos a explicar el tema vamos a ver primeramente el tema de Power Pivot, que también se mencionó en el video introductorio. ¿Qué es lo que es? ¿Para qué sirve Power Pivot? ¿Y cómo lo vamos a utilizar? ¿En qué nos va a servir? Que también es una herramienta que está disponible hace bastante tiempo ya en Excel, pero también no se ocupa mucho. Pero es bastante útil. Así que, y nosotros lo vamos a ocupar para que vean el funcionamiento. Así que espero que les haya servido, que les sea de utilidad y gracias.